Hola, buenas tardes. Bueno, para seguir con el tema de hoy, de iniciar las revisiones, les voy a exponer acerca del síndrome de congestión pélvica. Y esto surge de una duda que tuve ahorita en mi rotación de ginecología con una paciente de 35 años con dolor pélvico crónico que como único hallazgo a la ultrasonografía presentaba ingurgitación de los vasos pélvicos. Y nos surgió la duda al asistente de ginecología y a mí acerca de cuánto era el corte ideal para poder decir que los vasos estaban aumentados de tamaño. El artículo que tomé como revisión es un artículo publicado en la revista Angiología, que se llama Síndrome de congestión pélvica, revisión actualizada de la literatura. Ya es un artículo con algunos cuantos años, pero me pareció que estaba bastante bien y sobre todo que estaba en nuestro idioma. Bueno, en la charla nos vamos a mantener en el siguiente contenido. Primero vamos a hacer una definición sobre qué es el síndrome de congestión pélvica y sobre las propuestas de su etiología. Vamos a hablar acerca del diagnóstico, que si bien es cierto es un diagnóstico clínico, se apoya fuertemente en las imágenes para descartar otras patologías y también para poder sospecharla. Y finalmente, así como de manera muy rápida, vamos a ver algunas de las opciones terapéuticas. El término de síndrome de congestión pélvica realmente es un término complejo, dependiendo de la literatura a la que uno vaya, lee cosas diferentes. Y fue así como entonces en un simposio transatlántico de vascular, que se llamó Vein Term, en el 2009, se decidió como hacer un consenso y la definición es esta que ven acá, que son síntomas crónicos que incluyen dolor pélvico, pesadez perineal, urgencia miccional, dolor poscoital, etcétera, y que son causados por ya sea reflujo o por obstrucción de las venas ováricas o pélvicas, y podrían estar asociados o no a la presencia de varices en el área vulvar o también en las piernas, varices superficiales. Es una entidad bastante desconocida entre la comunidad médica. Esto genera problemas sobre todo en otras latitudes con el tema de seguros, porque muchos seguros no cubren el tratamiento quirúrgico de esta patología. Como no está bien definido y como tampoco hay una certeza pues, en consenso de que los tratamientos definitivos quirúrgicos mejoren los síntomas de los pacientes, a veces las aseguradoras no lo cobran. Entonces eso ha generado que no haya investigación de por medio en el tema, que sea un diagnóstico al cual los diferentes médicos que trabajan en esto pues le anden un poco de lejos. Sin embargo, es un tema de importancia porque afecta hasta un 40% de las pacientes que tienen dolor pélvico crónico y el porcentaje de pacientes en edad reproductiva, que son las más afectadas claramente por el tema de que han tenido ya embarazos, pues es un porcentaje de la población grande. Entonces sí es un tema de relevancia. A grandes rasgos, el síndrome de congestión pélvica se puede dividir en primario y en secundario. El primario lo que ocurre es disfunción valvular, más que nada por acodamientos venosos o por un tema de capacitancia venosa eh, que genera estasis en los vasos venosos pélvicos. El síndrome de congestión pélvica primario tiende a ser bilateral. Y existe una entidad que es conocida como síndrome de congestión pélvica secundaria, que se da más bien por compresiones extrínsecas a la red venosa y que tiende a ser un poco más distal, sobre todo el tema de que la vena renal izquierda puede ser pinzada a nivel de las ilíacas o en la pinza ortomesentérica y genera sintomatología izquierda. Pero los dos son al final de cuentas lo mismo. Entonces, esto es un recordatorio anatómico donde vemos que la vena ovárica izquierda drena directamente en la renal izquierda, mientras que la ovárica derecha se puede pegar
a vasos directamente más grandes, en este caso a la cava. Es por este motivo que cuando es un síndrome secundario es cuando se da por obstrucción en los niveles que están más craneales. Cuando es un síndrome por una primario, se da más que nada por estasis en esta zona. Ok, sobre qué es lo que ocurre, cuál es la teología, realmente lo que existen son hipótesis. Se cree que lo que más tiene que ver es un tema de estasis a nivel de los plexos venosos, y esta hipótesis está fundamentada sobre todo porque los pacientes refieren alivio del dolor cuando se les dan venotónicos. Cuando hablamos de venotónicos hablamos de fármacos que aumentan el tono vascular venoso, sobre todo como los flavonoides, el Daflón, por ejemplo, y algunos otros fármacos ya más de uso homeopático, como puede ser el ginkgo biloba o la centella asiática. Ahora, muchas pacientes que tienen dilatación de las venas ováricas no tienen sintomatología alguna. Sin embargo, hay pacientes que tienen esta dilatación y que todo calza. Entonces ahí es donde existe esta hipótesis de que puede haber un tema ahí como enlentecimiento del flujo que genera datos inflamatorios, en algunas sí y en otras no. Ok, sobre el diagnóstico. Bueno, tenemos que tener la parte clínica junto con alguna prueba de imagen que nos refute otras patologías y que nos aclare la que estamos hablando en este momento. Entonces, en la parte clínica es menester, es importante que el paciente tiene que exhibir, la paciente tiene que exhibir dolor que mínimo tenga 6 meses de duración, no se puede hacer el diagnóstico antes. Y se debe descartar otras causas como enfermedad pélvica inflamatoria, miomatosis o endometriosis. Para todos los anteriores, el ultrasonido nos podría ayudar bastante. Entonces, una vez que tenemos esta clínica de dolor pélvico de 6 meses de duración y hemos descartado las anteriores y vemos los vasos ingurgitados, es donde podemos empezar a sospechar. Bueno, la dilatación de las venas periováricas o periuterinas es una condición necesaria, pero no suficiente para el diagnóstico, porque la ausencia de varices pélvicas puede estar presente, pero la paciente tal vez no tiene sintomatología. Y esto es lo que nosotros veríamos en imágenes. Entonces, haríamos un ultrasonido que idealmente debería ser un ultrasonido transvaginal, donde observaríamos las varices pélvicas o periuterinas y periováricas mayores de 6 milímetros. Y aquí hay algunos artículos que hablan de 5, otros que hablan de 6, pero con mayor sensibilidad se puede decir más de 6, o sea, 7 milímetros para ser claros. En el caso de la patología homónima, pero en el hombre, que sería el varicocele testicular, el corte es como de 3 milímetros. Entonces, uno lo puede aprender como que es casi el doble en mujer. Ahora, si uno le hiciera un modo espectral y le pide a la paciente que realice Valsalva, se podría escuchar y ver reflujo venoso. Es otro dato característico. Y algo que es muy importante es que cuando se vaya a hacer la exploración y se está sospechando, la paciente debería estar en posición de Antitrendelenburg de por lo menos 45 grados. Entonces uno debería de hacerlo en una camilla en la que uno tenga la posibilidad de levantarle a la paciente las piernas y la pelvis, o por lo menos colocarle almohadas para lograr una posición de 45 grados. Dentro de otras técnicas de imágenes, bueno, la tomografía claramente puede ayudarnos a sospecharla. En este caso lo que tenemos es como una reconstrucción volumétrica, donde se ve la ovárica engurgitada, pero el gold standard, por acuerdo mundial, es una flebografía, donde igual se miden los vasos y se ven ensanchados. La terapia médica sigue siendo el tratamiento de primera línea, y lo que se da es acetato de medroxiprogesterona hasta 50 miligramos al día, o se pueden utilizar implantes de tonogestrel, o sea, el Implanon. Como hablábamos antes, los venotónicos también ayudan. El Daflón a 500 miligramos B y D por 6 meses parece tener alguna efectividad. Otra cosa interesante es que las pacientes tienen que hacer tratamiento médico mínimo por 3 meses antes de que puedan tener cambios en la sensación, bueno, en la mejoría pues, del dolor.
Y ya existen pues tratamientos más definitivos que van desde tratamiento quirúrgico abierto con ligadura hasta tratamientos vasculares donde se hacen embolizaciones percutáneas como esta que vemos en la imagen. Estaba hablando con el doctor Solís que me decía que en Costa Rica esto más que nada lo está manejando la doctora Esme Vargas, que es vascular periférico. Y lo hace tanto a nivel de nuestro hospital como a nivel privado. Bueno, hasta acá sería lo que les traigo sobre síndrome de congestión pélvica. No sé si tienen alguna duda, porque también quería enseñarles un documento sobre cómo presentar artículos médicos en menos de 10 minutos. Hola. Hola, hola. O sea, los gine no le hacen nada a estos pacientes Sí, con estuve conversando dolor. con ellos y algunos dicen que se les pueden hacer ligaduras directamente los vasos y hasta escuché que algunos han probado con una técnica que se llama Luna, en la que hacen por la paroscopía como una ablación de ligamentos, Ok, pero ok. realmente, Entonces uno le puede decir a la paciente que vaya al gine, digamos, cuando vemos esto. pues sí, y posiblemente sea el gine quien la esté siguiendo porque lo más normal es que sea una paciente con dolor pélvico crónico. Ajá, pero es que a veces nos llega a la consulta a nosotros el dolor pélvico crónico, entonces Ujú. para uno saber qué decirles. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Randall. Hola, hola. Bueno, Gracias. voy a hacerles una presentación muy cortita. Lo que sigue es una propuesta y más que nada es como para llegar a un